Bien, hermanos, vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a Segunda de Pedro, capítulo 3. Busque ahí en su Biblia. Recuerde que estamos utilizando ya desde hace algunos meses la NBLA. Texto bíblico entonces se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 14 al 18 e inclusive. Eso es lo que vamos a estar leyendo, ¿ok? Vamos a lectura en el nombre del Señor. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Amados, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una pregunta que llamó mi atención y creo que encierra bien parte del propósito del pasaje que estamos compartiendo esta noche, es que nos preguntásemos cada uno de nosotros qué nos gustaría estar haciendo cuando el Señor regrese. Y lo que nos gustaría estar haciendo, si tuviésemos la certeza de que el Señor, por ejemplo, viniese en un mes más o en 5 días, así es como nosotros debiésemos vivir, amados hermanos. En estos últimos 5 versículos de esta epístola que en su oportunidad vimos, ¿no? Para algunos incluso va a sonar muy familiar lo que vamos a compartir esta noche y después voy a explicar por qué. En estos últimos 5 versículos, el apóstol Pedro habla de asuntos que él ya había tratado anteriormente, que él ya había abordado. Por eso yo le llamé a este sermón sumario final, un resumen, ¿cierto? Y además agrega otras cosas el apóstol Pedro. Y es importante esta idea, que la podamos guardar a la luz de esta enseñanza. En tanto el Señor viene, los cristianos debemos vivir de manera santa, ser fuertes en doctrina y estar creciendo en la gracia. Esa es una idea importante de estos 5 versículos, bien digo. El primer punto de esta predicación, de esta reflexión bíblica, es: esperen santa y dignamente. Y cuando vamos al versículo 14, por ejemplo, dice el texto: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin manchas e irreprensibles. Con mayor claridad, la NBI traduce: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, escuche bien, esta idea me cautivó en cierto modo su claridad. Dice: esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. ¿Notó esa idea? Esfuércense para que Dios les halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. La expresión que vemos en nuestro texto de amados, de queridos hermanos, es una expresión de cercanía, es una expresión que se dirigía el apóstol Pedro a creyentes, ¿cierto? Y son precisamente estos creyentes los que aguardan, ¿qué cosas? ¿Cierto? Las mencionaba en el versículo 13 de este mismo capítulo, y leemos, ¿cierto? En ese versículo: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Estamos esperando eso, amados hermanos, iglesia. Y no solo eso, a la santa conducta y piedad, ¿cierto? El verso 12 dice: procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. O el verso 12, vuelvo a poner el verso 12, José Lee, para leerlo. Dice:
esperando y apresurando la venida de Dios. Ese término lo vimos en su oportunidad, ¿cierto? Esperando y apresurando es estar con la expectativa correcta. No es que nosotros de alguna forma aceleramos la venida del Señor. Eso está solamente en el decreto de Dios. Para nosotros es desconocido, pero el texto lo que nos quiere indicar allí es que estamos con expectativa, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Entonces, a esa realidad que se vio en una predicación anterior, ¿cierto? Ahora el apóstol Pedro añade: procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin manchas e irreprensibles. Ah, sin manchas e irreprensibles nos está hablando de qué, amados hermanos? De santidad. Un proceso que en teología dicen que es sinérgico, más bien decimos que es sinérgico. ¿Por qué? Porque hay participación nuestra, ¿cierto? Y el texto lo está diciendo muy bien. Es una participación de tipo activa, es una participación donde nosotros tenemos un compromiso, tenemos que mostrar diligencia en la santificación. El sentido, ¿cierto?, de sin manchas e irreprensiblemente es un desafío cotidiano para nosotros. Y este contempla, por ejemplo, mantenernos doctrinal y moralmente puros, características ajenas a los falsos maestros. Se da cuenta como prácticamente en muchas de las cartas que nosotros hemos visto, de una u otra forma, se hace este contraste con los falsos maestros. Lo mismo estamos viendo ahora los días domingos. Pedro está cerrando su carta y reenfatizando esta actitud, el comportamiento que los creyentes debían tener y el comportamiento, amados hermanos, que también nosotros tenemos que tener. Aunque el mundo corra tras sus ídolos de materialismo, de falsa espiritualidad, muy a la moda, por cierto, nuestra manera de vivir hablará del Dios a quien nosotros decimos seguir. O sea, si nosotros somos realmente cristianos, realmente hijos de Dios, no son tanto nuestras palabras, que sí tienen cierto valor, pero es nuestra forma de vida lo que debe demostrar al Dios al cual nosotros decimos creer y servir. No nos conformamos, por lo tanto, al canon de sistema actual, ni tampoco a sus demandas. Somos de otro reino, somos del reino de Dios, somos representantes, somos verdaderos embajadores del reino de Dios, un reino de luz en un mundo de oscuridad. Este mismo autor, Pedro, ¿cierto?, en su primera carta, capítulo 2, versos 9 en adelante, dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Quiero allí destacar el propósito, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso tiene absoluta aplicación para nosotros como creyentes en este tiempo. El pastor John MacArthur comenta: los cristianos deberían tener un carácter sin mancha y una reputación impecable. Estas características establecen un contraste gráfico frente a los falsos maestros y demuestran, en cambio, la semejanza a Cristo. Iglesia, mientras la venida de Cristo está a las puertas, nosotros no nos relajamos, no debemos relajarnos, sino que debemos esperar de manera digna, de manera santa. En tanto el Señor viene, los cristianos debemos vivir de manera santa y ser fuertes doctrinalmente y tener un crecimiento en gracia de forma constante. Y esto, hermanos, no es para algún sector de nosotros. Muchas veces, lamentablemente, ocurre que los que son más jóvenes sienten que esto que estamos hablando hoy, por ejemplo, es para gente que ya está casada, gente mayor, pero la demanda de la santidad es para todos los creyentes. Si tú has nacido de nuevo, la demanda de santidad te alcanza, por ejemplo, en tu relación de noviazgo. O sea, para los que ya somos casados, también en nuestra relación matrimonial, cómo tratamos a nuestros hijos. Para los que trabajamos,
cómo nosotros tratamos con quienes trabajamos. Piensa en esto. Si usted trabaja, por ejemplo, atendiendo, generalmente hay una relación en los trabajos, salvo excepciones, siempre hay relaciones. Pero ¿cómo la gente le ve a usted? ¿La gente quiere interactuar con usted o prefiere bypasearlo? Bueno, una manera santa va a ser que usted también de cierto modo pueda agradar a las personas. Que las personas quieran atenderse con usted, porque usted los va a tratar de manera digna, en razón de que ellos son creación de Dios, están hechos a la imagen de Dios. Así que hay una pequeña aplicación para todos los estratos de edad, hermanos. Ya tú seas muy joven, cómo tratas a tus padres, por ejemplo, y así vamos creciendo, sabemos que se van sumando responsabilidades y desafíos. El segundo punto de esta enseñanza es la paciencia del Señor, y lo vemos en el verso 15 y 16. Considere la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Esta idea del versículo ya había sido expuesta antes en el versículo 9, y recordamos, y vamos un poquito más atrás, allí lean su Biblia, el versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Lo decíamos en su oportunidad, precisamente los que el Señor está salvando, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Son, como usted puede ver, versículos bastante similares, pero hay algo nuevo, ¿sí? Hay una alusión a los escritos del apóstol Pablo. ¿Y a qué texto se está refiriendo específicamente el apóstol Pedro? Implicamos, ¿cierto? Por lo tanto, que a estas alturas muchos escritos del apóstol Pablo ya estaban circulando entre las iglesias. Y es por eso que el apóstol Pedro hace esta alusión, ¿cierto? Y precisamente Pablo estaba también enfrentando estas dinámicas de conversación, estas dinámicas que estaban haciendo resistencia a través de los falsos maestros. Y en este sentido, hablando específicamente de la venida del Señor. Y bueno, este pasaje, hermano, siempre uno tiene que hacer o no sé si siempre, pero es necesario hacer un subpunto aquí, un subpunto de tipo doctrinal, que es importante que nosotros entendamos. Pedro reconoce aquí el apostolado del apóstol Pablo, ¿cierto? Y reconoce también, lo veremos después, sus escritos como inspirados. Encontramos evidencia, ¿cierto?, que el apóstol Pablo ya había sido reconocido en Gálatas capítulo 2, versos 6 en adelante, ¿cierto? Versos 6 en adelante, dice: y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que oró eficazmente, escuche bien, para con Pedro en su apostolado a la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Ahí está, ¿cierto? Pablo apóstol a los gentiles. Al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí reconoce, ¿cierto?, el apóstol Pedro los escritos del apóstol Pablo en el mismo nivel de lo que para ese entonces, ¿cierto?, era lo que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento, ¿cierto?, que es la ley de Dios para los judíos en un contexto más amplio. Porque ahí él dice el texto, como también tuercen el resto de las escrituras. A mí, yo no soy muy amigo de mencionar palabras griegas, solamente cuando se justifica, pero aquí la palabra griega es grafe, y la palabra la que traduce escritura, y esa palabra aparece 51 veces en el Nuevo Testamento, y siempre que aparece es para aludir al Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora está aludiendo a los escritos del apóstol Pablo. Por lo tanto, podemos entender que Pedro reconoce a los escritos del apóstol Pablo
como inspirados en este contexto, ¿cierto? Al mismo nivel de autoridad incluso que lo que lo que para nosotros es Antiguo Testamento. Esto implica que la Iglesia muy tempranamente entendió el carácter inspirado de algunos escritos apostólicos y que, como también sucede en el Antiguo Testamento, los falsos maestros ya estaban tergiversando, como también, amados hermanos, los falsos maestros tergiversan hasta nuestros días. A veces parece redundante esta idea, hermanos, pero como hemos dicho en otras enseñanzas, en otras predicaciones, cuando la Escritura quiere, o más bien cuando la Escritura nos está reiterando algo a través, en este caso, de distintas cartas, de distintos autores, es porque eso es importante. La reiteración no es al azar, no es aleatoria. La reiteración que la Escritura nos hace es importante. Y en tiempos como los que estamos, también lo es. Dice, un segundo subpunto es que la Biblia tiene asuntos difíciles de entender, pero este hecho no nos autoriza a interpretar la Biblia de manera liviana o como a nosotros nos parezca. Quienes hacen esto son calificados por el apóstol Pedro como ignorantes e inestables. Y el texto nos dice que, aunque las cosas son difíciles de entender, no son imposibles de entender. ¿Sí? La escritura es, en algunos pasajes, difícil, y en eso estamos de acuerdo, pero no es imposible de entender. También nos permite ver un contraste interesante, ¿cierto? Aquí dice que el apóstol Pablo, quien escribió según la sabiduría que le fue dada. O sea, la misma sabiduría, hermanos, que Pablo recibió para escribir, nosotros obviamente no la necesitamos para escribir porque el canon ya está cerrado, pero esa misma sabiduría que viene de lo alto es lo que nosotros necesitamos para interpretar de manera correcta la Biblia, para entender de manera correcta la Biblia. Recuerda lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14, por ejemplo. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Ahí está, ¿cierto? Hay un impedimento de tipo espiritual. Y ese impedimento de tipo espiritual solamente lo puede sacar Dios, solamente Dios nos puede dar vida, ¿cierto? Para que nosotros podamos acceder a la verdad, a la verdadera, o más bien a la verdad de la revelación. Los falsos maestros son, hablando un poquito en contraste con este pasaje de 1 Corintios 2:14, son hombres naturales, con apariencia de espirituales. Y es por eso que ellos tienen una interpretación falsa de la Escritura, una interpretación con una lente carnal. Y un tercer subpunto dentro de este segundo apartado es que finalmente son precisamente estas áreas difíciles de entender donde los falsos maestros trabajan. En nuestro contexto particular, precisamente aludiendo, ¿cierto?, a la segunda venida del Señor. La especulación, hermano, nunca debe ser nuestro lente para venir a la Escritura. De hecho, nosotros tenemos que huir de quienes especulan con la Escritura. Y tenemos que, por lo tanto, acercarnos y oír, ¿cierto?, predicaciones que sean fieles al texto bíblico, como también me parece hablábamos el día domingo. Los falsos maestros, ¿cierto?, se acercan de esta forma, especulan con la Escritura, la manipulan, la distorsionan y consignan sus conclusiones como autoritativas, dañando así la conciencia de los oyentes, ofreciendo mentira en lugar de verdad, donde finalmente no es posible esperar nada bueno. Si bien todo esto que se está mencionando aquí, que hemos dicho hasta este punto, tiene relación con la paciencia del Señor y su venida, también encuentra aplicación para cualquier otra doctrina que sea desafiada o distorsionada por los agentes del error. Aquí encontramos principios que son también extrapolables, ¿cierto?, a otras áreas de la doctrina bíblica. Y recordemos esta idea de nuevo, iglesia. En tanto el Señor viene, los cristianos debemos vivir de manera santa, de manera apartada. Debemos ser fuertes en doctrina y debemos estar creciendo constantemente en la gracia. Por último, hay un propósito explícito en nuestro texto
en el verso 17 y 18, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La Biblia de Estudio Teológico dice: los lectores saben ahora, si es que no lo sabían antes, que los falsos maestros tergiversan las enseñanzas de Pablo. Pablo no aboga ni por el pecado ni por la anarquía, así que deben tener cuidado de no dejarse arrastrar por las falsas enseñanzas, incluso aunque éstas apelen a la autoridad del apóstol Pablo. Es un pequeño paréntesis para dar un poco más de luz al contexto. Pedro escribe esto como una señal de advertencia. No sé si usted ha manejado alguna vez, en ocasiones, la carretera, en las autopistas de acá, se nos avisa, ¿cierto?, a 500 metros accidente. De manera análoga, podríamos decir que el apóstol Pedro previene a sus lectores. Y esta prevención, esta advertencia, esta alerta también es para nosotros hoy, querida iglesia. Verso 17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. ¿Sí? Entendiendo esta realidad que no debe ser subestimada, la realidad de los falsos maestros que pervierten ciertos temas como la segunda venida del Señor y otros, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. Y dado que los que pervierten el evangelio y la doctrina siguen acompañando a la iglesia, esta señal de advertencia, ¿cierto?, ocupando nuestro ejemplo, cobra absoluta vigencia, tanto en estos temas escatológicos, como dije antes, relacionados con la venida del Señor, y con cualquier otro tema que quiera asaltar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, hermanos, yo creo que hay una alta diversidad de doctrinas y enseñanzas que quieren desafiar y pervertir el evangelio. Usted ya lo conoce bien, el evangelio de la prosperidad, el liberalismo teológico, ¿cierto? Los movimientos hoy día judaizantes también están entrando con mucha fuerza a los contextos de la iglesia evangélica. E incluso, por nombrar otro más, ¿cierto? Vemos que ciertos personajes están abrazando, ciertos personajes, sobre todo de redes sociales, se están convirtiendo al catolicismo. Si usted ve, ¿cierto?, como esto tiene un sinnúmero de presentaciones, y nosotros tenemos que, por lo tanto, tomar esta advertencia que el Señor nos hace. El propósito de los emisores de la distorsión doctrinal, bien digo, es arrastrarnos a través de su corriente. Son hombres libertinos, como dice el texto, en tanto en su doctrina como su propia vida los delata como tal. Pedro está escribiendo a personas amadas, ¿cierto? Dice el texto. Tenía certidumbre del llamado de estas personas, tenía certidumbre de que eran genuinos creyentes, pero con todo les escribe: no sea que sean arrastrados por el error de hombres libertinos. Esa es una advertencia bastante llamativa, ¿cierto? Porque, claro, les está hablando a personas que él entendía que eran salvas, que eran genuinos creyentes, pero con todo le dice: no sea que sean arrastrados por el error de hombres libertinos, no caigan de su firmeza. ¿Se da cuenta? No existen, no existen en este sentido, ¿cierto?, cristianos tan fuertes que no puedan acusar recibo de esta advertencia. Y es un poco lo que también nosotros tenemos que entender. Hoy existen distorsiones burdas de la verdad de Dios, así como un billete falso con malas terminaciones, pero otras son más elaboradas, parecen coherentes, incluso tienen apoyo bíblico, ¿cierto? Pero para poder identificarlas, amados hermanos, nuestro discernimiento va a crecer en la medida que crece nuestra profundización en la Escritura. Y como muy bien dijo Spurgeon, ¿cierto?, en algún momento, logramos distinguir la verdad de la casi verdad. Y ahí hay una gran diferencia. Distinguir la verdad de la casi verdad. Porque, como se ha dicho, la distorsión siempre tiene un buen porcentaje de verdad, ¿sí? Pero es precisamente en ese ml de distorsión que lleva adentro que trae muerte, que trae condenación.
Pedro prevé y desea cosas mejores para sus destinatarios, como vemos en el verso 18. Antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando vamos al comienzo, ¿cierto? En el capítulo, perdón, sí, capítulo 1, verso 2 de esta misma epístola, eh, podemos también leerlo, ¿no? Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de y de Dios y de Jesús nuestro Señor. Ahí está, ¿cierto? Como abriendo y cerrando el apóstol Pedro con esta idea de crecer en la gracia, de tener estos buenos deseos para estos hermanos. Y el tema de la gracia, hermanos, muchas veces también es mal entendido. A veces la gente piensa que la gracia, como yo estoy en la gracia, no tengo que esforzarme, pero esa es una gracia que está mal entendida. Y solamente un texto para demostrar lo que estoy diciendo, en 1 Corintios 15:10. Mira los resultados de la gracia en la vida del apóstol Pablo. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. La palabra vana es vacío, ¿no? Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es muy llamativo esto, ¿no? La gracia no es como que yo me siento o yo estoy extendido en la playa y no hago nada. En el caso del apóstol Pablo, bien digo, vemos que la gracia le llevó a trabajar. Dice, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ah, y hasta el día de hoy, damos gracias al Señor por la vida de Pablo, porque fue un instrumento muy utilizado y gran parte del Nuevo Testamento tiene que ver con ese ministerio que Dios decidió darle por gracia a él. Si usted y yo crecemos en la gracia, esto traerá resultados, traerá frutos, donde otros también serán beneficiados. La gracia tiene precisamente esa característica de edificar a los demás. Así que pidámosle al Señor que la gracia crezca en nosotros. Y cuando la gracia empieza a crecer, usted va a empezar a beneficiar a otros con los dones que Dios ha puesto sobre usted. Ah, creemos, ¿cierto?, en el conocimiento de Cristo, en el Cristo revelado en la Escritura, no ese Cristo de Hollywood, ¿cierto?, de ojos claros y de pura paz, como muy bien dijo el fallecido R.C. Sproul. Se cumplen hoy 5 años de su fallecimiento. Dame al Cristo de la Biblia o no me des nada. Dame al Cristo de la Biblia o no me des nada. Como iglesia coincidimos absolutamente con eso. Ponernos esta meta, ¿cierto?, como propósito, nos brindará firmeza. Estaremos cimentados sobre la roca, susceptibles de ser sacudidos, iglesia, pero jamás desarraigados. ¿Escuchó bien eso? Sí, no tenemos a veces la firmeza necesaria, pero por la gracia del Señor y estando creciendo en el conocimiento de Cristo, no vamos a ser desarraigados. Y eso es una certeza que nosotros tenemos que abrazar, sin ceder a ningún tipo de sucedáneo, por muy atractivo que éste sea, por muy pragmático y por muchos resultados que pueda tener. Dicho de otra manera, alcanzar la madurez cristiana es crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. ¿Estás creciendo tú? ¿Estás madurando como cristiano? Hoy día el texto esta noche nos recuerda dos cosas objetivas, ¿cierto? Para medir. ¿Estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo? Si estás creciendo en esos dos ámbitos, es que estás madurando. Si estás estancado, necesitas pedirle al Señor te ayude. Si estás retrocediendo, más aún hay que arrepentirse. Pedirle al Señor que nos ponga en el camino. Finalmente el texto termina con una doxología, una adoración. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dirigida al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el único que merece gloria, iglesia? Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, digno de toda nuestra adoración en el amplio sentido de la palabra. Él merece que nuestras vidas estén rendidas y sujetas a las plantas de Él, que es nuestro poderoso y buen Salvador. Recuerda esta idea final, y aquí ya estoy finalizando. En tanto el Señor viene,
nosotros, hagámoslo aún más personal, nosotros, Iglesia Bíblica, Pacto de Gracia, debemos vivir de manera santa. Debemos ser fuertes en doctrina y debemos estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro buen Señor. Amén y amén. Acompáñenme en una oración. Dios, te damos gracias por esta enseñanza. Te pido que tú la hayas utilizado en beneficio de cada uno de mis hermanos. La verdad es que yo, mientras la compartía, también soy beneficiado. También mi espíritu, Señor, despierta ciertas cosas que no había reparado, y te doy gracias. Pero en especial a la iglesia local, a Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, que este mensaje, que para muchos quizás sonó a reiteración, a repetición, venga en un momento preciso para su alma, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.